¿Te empezaron a aparecer manchas oscuras en la cara, en la espalda o en el dorso de las manos? Podés estar sufriendo de lentigos solares. En este video te cuento qué son y cómo se tratan. El lentigo solar o senil es una lesión benigna que se desarrolla en zonas expuestas al sol. Y si bien no representa un riesgo para la salud de la persona que lo sufre, puede representar una alteración cosmética un tanto molesta para muchas personas. Es decir, no tiene la capacidad de transformarse en un cáncer de piel, pero tiene la capacidad de generar un dolor de cabeza en más de una persona por hacerlas sentir viejas. It's been 84 years. Antes que nada, si les gusta mi canal, no se olviden de darle un like a este video, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo, y no se olviden tampoco de seguirme en Instagram. Un lentigo solar es lo que los dermatólogos describimos como una mácula hiperpigmentada, una mal llamada mancha oscura, circunscripta, con pigmentación por lo general homogénea. Su color oscila entre el marrón y el negro. Su superficie es plana y suele estar rodeado por piel normal. Con el tiempo puede aumentar tanto en tamaño como en número, y a veces estos lentigos se juntan para formar lesiones de mayor tamaño. ¿Cuál es el origen de los lentigos solares? Acá viene la parte que nadie quiere escuchar. Las fuentes naturales o artificiales de radiación ultravioleta. Es decir, tomar sol o ir a camas solares. ¡Atrapada! ¡Ay! El lentigo solar es una lesión característica de la piel fotodañada. Es una lesión marcadora de la exposición a radiación ultravioleta de alta intensidad de manera intermitente y acumulada. ¿Qué quiero decir con esto? Que son lesiones típicas de personas que han tomado mucho sol durante muchos años. You don't want to... Oh, are you all right? Yeah. Oh, sorry, darling. I'm so sorry. We didn't realize. Los rayos del sol actúan sobre los melanocitos, las células encargadas de darle color a nuestra piel, y estimulan la síntesis de melanina. La melanina viene a actuar como un factor de protección solar endógeno, buscando evitar los daños que puedan producir estos rayos. Cuando la exposición solar es excesiva y prolongada, este mecanismo de defensa natural se ve alterado, haciendo que los melanocitos sinteticen melanina de manera esporádica y en cantidades variables. Esto hace que se generen zonas donde se acumule pigmento que nosotros apreciamos como un lentigo. Si tenés un lentigo solar en la espalda, no le eches la culpa al verano pasado. La aparición de un lentigo solar es producto de daño acumulativo, veranos sucesivos donde no aplicamos protector solar correctamente. Estas lesiones son más frecuentes en personas de piel clara. Suelen afectar con mayor frecuencia a la cara, los brazos, el cuello, el dorso de las manos, la parte superior de la espalda. Es decir, zonas fácilmente alcanzadas por el sol. Si bien es una lesión característica de la edad avanzada, también se puede observar en niños y en adultos jóvenes que se han sometido a una exposición solar crónica sin una adecuada protección. Como dije antes, estas lesiones son benignas. No son capaces de transformarse en un cáncer de piel, ni ningún otro tipo de lesión que represente un problema para la salud. Pero pueden significar un problema cosmético, tanto por su aspecto. Algunas personas sufren por el hecho de tener una mancha oscura en la cara o en las manos, como por su asociación con el envejecimiento. Entonces me até una cebolla al cinturón, que es lo que estaba de moda en esos días. Todo muy lindo, pero ¿qué es un lentigo solar? Para explicar lo que es un lentigo solar, tenemos que hacer referencia a la histología de esta lesión. Si a la piel que sufre de lentigos solares la cortamos y la miramos al microscopio, vamos a ver esto. Esto. Una hiperplasia a nivel de la epidermis, asociada a un aumento de pigmento a nivel de la capa basal y un aumento en el número de melanocitos normales. Todos estos son cambios productos de la exposición solar prolongada. ¿Se acuerdan cuando en los 90 estaba de moda ir a la cama solar? Menos mal que ya no es tan así. Yo sí estaba en onda, pero luego cambiaron la onda. Ahora la onda que traigo no es onda, y la onda de onda me parece muy mala onda, y te va a pasar a ti. Si a los lentigos solares no los tratamos, nos van a acompañar probablemente toda la vida. ¿Podemos vivir con nuestros lentigos solares? Sí, claro. Lo que hay que tener en cuenta es que si bien el lentigo solar no se puede transformar en ninguna lesión maligna, el que exista un lentigo solar en nuestra piel nos habla de que estuvimos expuestos al sol de una manera crónica e intensa. ¿A dónde voy con todo esto?
Mucha exposición a radiación ultravioleta, aparición de un lentigo solar, al mismo tiempo mayor riesgo de poder desarrollar un cáncer de piel. Por ende, si sufrimos de lentigos solares, no nos vendría mal hacer una consulta con nuestro dermatólogo para que nos haga un control corporal total, que nos mire toda la piel en busca de otras lesiones que sí pueden representar un riesgo para la salud. ¿Cómo podemos hacer para prevenir la aparición de lentigos solares? Primer consejo que les doy, utilizar un protector solar de amplio espectro. Con esto hago referencia a protectores solares que cubran tanto rayos ultravioletas B como rayos ultravioletas A. Los B son aquellos rayos que nos queman, mientras que los A son los que estimulan la síntesis de pigmento. Es importantísimo que este protector sea reaplicado cada 2 a 3 horas. Segundo consejo, mantenernos a la sombra. Evitar la exposición directa a rayos ultravioleta que estimulen la síntesis de melanina. Te puede ser útil el uso de sombreros, capelinas, sombrillas y caminar por abajo de los techitos. Siguiente consejo, utilizar antioxidantes. Sin dudas, el uso de antioxidantes nos puede ser muy útil para disminuir los daños producidos por la exposición solar crónica. La vitamina C es un gran aliado a la hora de hacerle frente a estos daños producto de la exposición solar prolongada. Es antioxidante, tiene efecto despigmentante, lo cual nos puede ser muy útil a la hora de tratar de unificar el tono de la piel afectada. Les puedo mencionar como ejemplos de vitamina C al serum de vitamina C de la Roche-Posay, a las ampollas de vitamina C de Vichy, al booster de vitamina C de Eucerin y al Flavo C de Isdin. Siguiente consejo, modificar nuestra rutina de skincare. Si sos de mancharte, podría serte muy útil el introducir a tu rutina principios activos que te ayuden a combatir la hiperpigmentación, que te ayuden a lograr un tono unificado, a remover manchas, etc. Sin dudas, para esto son muy útiles los retinoides, como mencioné antes, la vitamina C, la arbutina, émblica, el tiamidol, la niacinamida, entre otros. Como productos les puedo mencionar, por ejemplo, a la línea Anti-Pigment de Eucerin, tanto la crema facial de día como la de noche, y el serum dual facial. Les puedo mencionar también al Efumel crema despigmentante de Baluch, al serum de niacinamida y zinc de The Ordinary y al serum de vitamina C y arbutina también de The Ordinary. Ahora bien, y si no los prevenimos y nos llenamos ya de lentigos solares, ¿cómo los tratamos? Como dije antes, el lentigo solar es una lesión benigna que de por sí no requiere tratamiento médico. Se lo puede tratar por cuestiones estéticas. ¿Cómo lo tratamos? Existen diferentes opciones de tratamiento que podemos utilizar para aclarar progresivamente este tipo de lesiones. Primero, tenemos los tratamientos tópicos que podemos utilizar en casa. Todos, independientemente del que escojamos, deben ir acompañados de una correcta rutina de hidratación y protección solar. Como primer despigmentante que podemos usar en casa les puedo mencionar a la hidroquinona. La hidroquinona es sin dudas la opción domiciliaria más efectiva para hacerle frente a este tipo de lesiones pigmentadas de la piel. Esta inhibe la síntesis de melanina, haciendo que los lentigos se aclaren progresivamente. Por lo general se le aplica una vez al día en una concentración que determinará tu dermatólogo. La hidroquinona, como ya les mencioné varias veces, es un principio activo que puede generar efectos adversos, por lo que no es de venta libre. Su uso debe ser prescripto y supervisado por tu dermatólogo. No salgan a comprar hidroquinona. Sepan que el efecto de la hidroquinona es revertido por la exposición solar, por lo que se requiere fotoprotección estricta mientras realizamos el tratamiento y una vez que lo hayamos terminado, para que los lentigos no vuelvan a aparecer. Después tenemos a los retinoides. Los retinoides son principios activos muy útiles para tratar este tipo de lesiones. Puedo mencionar a los de venta libre, como por ejemplo el retinol, el retinaldehído y en algunos países a la dapalene. Y después les puedo mencionar a los de venta bajo receta, como por ejemplo la tretinoína y en Argentina el adapalene. Los retinoides actúan sobre los queratinocitos cargados de pigmento, aumentando su recambio y disminuyendo su cohesividad. Aumentan el turnover epidérmico. Toman tiempo en hacer efecto y pueden generar irritación, por lo que, como dije antes, es fundamental complementarlos con hidratantes y protector solar. Ejemplos de retinoides venta libre que les puedo mencionar: el serum de retinol de la Roche-Posay, el Rapid Wrinkle Repair de Neutrogena, el retinaldehído de Aven, el retinol de Sempre Giovane, el serum de retinol de The Ordinary y en algunos países al Differin Gel, que es adapalene. Dejando atrás entonces los tratamientos tópicos, podemos mencionar como opción de tratamiento válida para este tipo de lesiones a los peelings químicos. Estos serán realizados por tu dermatólogo en su consultorio. El primer ácido que les puedo mencionar, y es el que más utilizo para tratar este tipo de lesiones en el consultorio, es el ácido tricloroacético. Este se aplica en diferentes concentraciones, tiene que ser aplicado por un médico, ya que su uso inadecuado puede dejar secuelas, por ejemplo, secuelas hipopigmentadas.
manchas blancas. Este ácido suele aplicarse con un hisopo o con un pincel sobre los lentigos. Se lo neutraliza llegado el momento adecuado y unos días después el lentigo toma una coloración un poco más amarronada o negruzca y posteriormente se cae, luciendo así la piel libre de hiperpigmentación. Este tipo de peeling es muy bueno para pieles claras, dado que existe el riesgo de generar hiperpigmentación en pieles más oscuras. También se pueden realizar peelings con alfa hidroxiácidos. Actuarían a través del remodelamiento de la epidermis, acelerando la descamación y la consecuente dispersión del pigmento. Algunos estudios también sostienen que podrían actuar sobre la síntesis de melanina. Otro método de tratamiento que podemos hacer en consultorio: la criocirugía. Esta es un método de tratamiento rápido, sencillo y poco riesgoso en manos hábiles. Consiste en la aplicación de nitrógeno líquido sobre las lesiones, logrando que con el correr de los días y de las sucesivas sesiones, las lesiones vayan desapareciendo. Muchas veces requiere de varias sesiones para lograr la desaparición total de los lentigos, pero funciona. Dentro de los efectos adversos que puede producir la criocirugía podemos mencionar al enrojecimiento de la piel, la formación de ampollas y la aparición de manchas blancas. Para disminuir el riesgo de que esto sucedan, lo mejor será siempre acudir con un profesional. Siguiente método de tratamiento que podemos hacer en el consultorio: la dermoabrasión con punta de diamante. Existen estudios que hablan de la eficacia y la seguridad de este método de tratamiento para tratar a los lentigos. Por ende, es un método aceptable. Luego tenemos al láser y a la luz pulsada. Estos tratamientos son muy efectivos para tratar el fotoenvejecimiento. Son capaces de hacer desaparecer los lentigos y no lesionar la piel normal alrededor. Los pacientes con piel clara responden mejor a este tipo de tratamiento y tienen menos riesgos de discromías residuales. Por último, quiero hacer mención al tratamiento combinado. Combinar métodos de tratamiento muchas veces puede producir mejores resultados que utilizar un único tratamiento. Es así que la combinación de, por ejemplo, tratamientos tópicos más criocirugía o láser pueden conseguir mejores resultados que al ser utilizados en solitario. Entonces, en conclusión, si sufrís de lentigos solares, hay múltiples métodos posibles para tratarlos, sean productos para usar en casa o procedimientos para hacer en consultorio. Si no tenés lentigos solares, lo importante será prevenir su aparición. Independientemente de si lo sufrís o no, no dejes de usar protector solar. Evita la exposición solar directa y no te olvides de visitar a tu dermatólogo una vez al año para realizar un control corporal total. Si te gustó este video, por favor dale un like y compartilo. Contame acá abajo en los comentarios si sufrís de lentigos solares y si alguna vez te los trataste. No te olvides de suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un video nuevo. No te olvides tampoco de seguirme en Instagram. Me podés encontrar allá como @simon.scarano. Y yo los veo en el próximo video.